Oye, Judith, ¿estaremos ante un colapso social? Oh, sí. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y este día, de una vez les avisamos, el tema es un poco catastrófico, pero sin azotarnos. Hablaremos precisamente sobre un colapso social que se demostró, o bueno, que va relacionado con un experimento llamado Universo 25. Un experimentazo que no se puede extrapolar tanto a la humanidad, o tal vez sí. Hablaremos de suicidio, hablaremos de infanticidio, hablaremos de muchas cosas críticas, pero también a la vez interesantes. Sin embargo, este programa no llegaría a ustedes sin el apoyo de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web, a quien le agradecemos por su amable patrocinio, ya que nos permite continuar semana con ustedes. Y ya andamos bien cerca del aniversario. Quédense porque al final les contaremos un poquito lo que tenemos preparado para este aniversario, nuestro primer año al aire. Bueno, nuestro primer año al aire de nuevo en Radio Back. Ya después contaremos con eso. Pero vámonos de lleno. ¿Qué es esto del Universo 25? ¿De qué se trata? ¿Y a cómo está esto o qué es? Bueno, antes de empezar de lleno con lo que es el experimento, vamos a platicar un poco acerca de los colapsos sociales, porque muchas veces lo escuchamos y ponemos el grito en el cielo y pensamos así como que se viene un apocalipsis y se nos olvida que ya hemos vivido algunos en la historia de la humanidad. Básicamente el colapso social o catástrofe social es una ruptura o declinación de una cultura, pero también puede ser de las instituciones civiles o de las características principales de una sociedad o civilización. Puede ser de forma temporal o permanente. Es decir, muchas veces pensamos así como que una catástrofe social y pensamos, no sé, Sodoma, Gomorra, todo se está quemando y ya valió cheto, y no, o sea, puede existir de diversas formas. Es un proceso natural, entre comillas, que se da dentro de una civilización porque precisamente lo que nos demuestra es el cambio de la misma socialización, de la misma civilización, y puede ser que termine en un colapso, es decir, ya todo valió cheto, o bien evolucione, nos adaptemos y esa sociedad tenga un renacimiento. Entonces, nuevamente, sin asustarnos, es algo normal, es algo que ha pasado en la historia de la humanidad desde hace muchísimos años. Y miren, tan solo aquí en México tenemos el ejemplo de la cultura maya, olmeca, azteca y un poquito más abajo los incas. Sí, y esto es interesante porque, como dices tú, no hay que pensar en este colapso como nada más cuando llega el apocalipsis o la siguiente inundación mundial. No, hay sociedades que estaban en su apogeo. Hablamos Sí. también en Europa, por ejemplo, uno de los estándares más conocidos es la cultura romana, el Imperio Romano, que estaba en un punto muy alto, o sea, no empezaron a declinar de la nada, sino que en ese punto en el que todo parecía estar bien, de pronto colapsó y colapsó un imperio completo. Entonces, la pregunta es, ¿qué produce esto? Porque si todo está bien, los imperios, las sociedades pueden colapsar. ¿Y a dónde nos lleva esto? Esta pregunta no es nueva, no es algo que se nos ocurra apenas ahí a unos cuantos. Ya tiene sus años, tan es así que por ahí de 1958, estamos más cerca de llegar al nuevo 58 que ahorita avanzando, yendo hacia atrás. Bueno, un etólogo se dedicó, el etólogo era el señor John B. Calhoun, creo que si se pronuncia, si no que me disculpe. Para quien se pregunte quién es un etólogo, no se preocupen, aquí lo sacamos de la duda. Son aquellas personas que se encargan de estudiar
las características conductuales distintivas de un determinado grupo y cómo es que estas características evolucionan para mejorar la supervivencia de ese grupo en un ambiente determinado, todo esto relacionado con biología y psicología experimental. Entonces, es alguien que dice en pocas palabras, vamos a ver este grupo, cómo se comporta, qué características tiene y cómo esas características le ayudan, le apoyan, crecen para que pueda sobrevivir en cierto ambiente. Eso hace un etólogo. Yo diría que es alguien que tortura a las criaturas con tal de saber qué es lo que pasa. Pero bueno, este etólogo, John B. Colhoun, acuñó el término, a ver si no se me complica el inglés, behavioral zinc, ¿sí? O en un español acá más pocho y mexicano, drenaje conductual o hundimiento conductual, que precisamente describe estos colapsos que se dan en el comportamiento y que pueden resultar muchas veces de la sobrepoblación. Esto es bien importante, ojo a esto. La sobrepoblación no solamente implica la falta de alimento muchas veces o de espacios o de oportunidades, también trae por sí misma, y aunado a esto que acabo de decir, estos colapsos en el comportamiento de las especies. No voy a decir de los humanos, estoy muy tentado a decirlo, pero todavía no hay un estudio como tal que lo pueda comprobar, y el universo 25 se enfoca a otra cosa. Entonces, este etólogo utilizó este drenaje conductual en un modelo animal para ver o poder estudiar este derrumbamiento social. ¿Cómo es que la sociedad se colapsaba? Nomás porque sí, vamos a decirlo así, ahorita lo explico. Les decía, fue por ahí del año 1958, es decir, ya tiene sus buenos años, mucha gente de los que están hoy en día no habían nacido, la mayoría, de hecho ya hablamos de personas que deben tener por lo menos 58 años y eso implicaría 100, entonces no va por ahí. Pero entre 1958 y 1962, es decir, en 4 años, el etólogo consiguió crear una utopía de ratas, ¿sí? Un mundo ideal para las ratas en Noruega. Lo conocieron también ahí en Noruega como la buhardilla, un lugar donde los guardaban y estaban bien. ¿Perdón? Corrijo, la raza de las ratas es Noruega. ¿Ahí qué dije? Que había sido en Noruega. Ah, perdón, sí, no, eran ratas noruegas. Noruega ratas, perdón. Sí. Entonces estaban ahí en este elemento que llamaron la buhardilla. Ubíquenlo mentalmente un espacio de 6.5 metros cuadrados, ¿sí? Es algo amplio, un cuarto grande. Se dividió en 4 partes y metieron a 8 ratas con acceso ilimitado a alimento y agua, permitiéndoles que echaran patrullas y se reprodujeran como ellos quisieron. Lo único que permanecía sin modificar era el espacio, es decir, esos 6.5 metros cuadrados no podían cambiar, pero alimento y agua tenían para aventar para arriba. Ese fue el inicio de este experimento Universo 25, poniendo en 6.5 metros cuadrados a 8 ratas. Pero de ahí, ¿qué pasó, Judith? Pues estas ratitas las acomodaron en cada uno de los cuadrantes en parejas, ¿no? Hembra y macho y hembra y macho. Eso sí, buscaron que los individuos estuvieran sanos, o sea, buscaron ratitas noruegas sanas, que no tuvieran ningún tipo de padecimiento para que aguantaran precisamente el experimento. Entonces, pues literal, como dice el dicho, comenzaron a reproducirse cual conejos o cual ratas y la buhardilla comenzó a sobrepoblarse. Para el día 560, es decir, más de un año, la población alcanzó los 2.200 individuos. Y para el día 600, su crecimiento se detuvo por completo. Y eso es lo que llamó muchísimo la atención. Los machos mostraron desinterés sexual y en ocasiones conductas agresivas hacia las hembras. Por otra parte, las hembras abandonaron a sus crías o los descuidaron. Tanto fue así que pocos ratones o ratas sobrevivieron al destete. Es decir, o sea, estaban bebecitos, no pudieron sobrevivir solos y vámonos. A partir de ese día, ya estamos hablando del día 600, hubo muy pocos embarazos
De ahí en adelante, ninguna cría sobrevivió. Incluso cuando la población volvió a los niveles iniciales del experimento, es decir, cuando ya no tenían sobrepoblación, dejaron de registrarse nuevos nacimientos. Y que eso puede ser bien interesante porque esta sobrepoblación, repetimos, tenían alimento y líquido, agua a cantidades totales, ¿no? Eso no era el problema. Pero esta cantidad excesiva de ratas, animalitos de la misma especie, empezó a causar un problema social, porque es eso, era una conducta social alterada, donde algo tan común, natural, de supervivencia y de evolución como es el reproducirse, 600 días después de que esto empezó, se había cancelado por completo. Y no solo eso, les dije que había infanticidio. Este es un programa tétrico. Las madres mataban, bueno, las madres, los padres, los tíos, todas las ratas mataban a las criaturas nuevas por espacio, por defender su área, algunos porque eran aplastados, tal vez de manera no intencional, pero ahí empezamos a ver cómo se colapsa una sociedad solamente por el número de individuos, ¿va? Y el colapso no tiene que ser agresivo, es decir, sí había algunos casos agresivos, pero no tiene que ser forzosamente así. En muchos casos fue un colapso social, espacios de cosas interesantes como ya no vamos a tener más, ya no le vamos a poner, ya no vamos a tener más hijitos, más ratitas. Bueno, ahora, había unos, porque aparte muchos perdieron su capacidad de reproducirse. Los que no se podían reproducir fueron bautizados como los hermosos. Pero estos hermosos eran hermosos porque en lugar de dedicarse a reproducirse, se quedaban nada más lamiendo su pelo, su pelaje. ¿Sí? O sea, qué guapo soy, qué hermoso soy. Se veían al espejo, estaban todo el día pensando en ellos mismos, se tomaban selfies, las subían en Instagram, compartían en TikTok y se olvidaban de que había algo más. Ah, perdón, me cambié de raza, pero... Sí, te fuiste. Sí, pero era eso, o sea, se preocupaban solamente por ellos y por cómo, no cómo se veían porque no tienen este concepto de vanidad, pero sí por permanecer con su pelaje lustroso y limpio. Y algunas de estas hembras, porque hoy eso eran los machos, pero las hembras hacían algo parecido, nada más que ellas estaban en los niveles más altos de la jaula y habían llegado ya a un punto en el que perdieron capacidad social. Ya no podían interactuar con otras ratas, estaban de alguna manera un poco relegadas. Y no solo eso, muchos de estas ratas, en general machos y hembras, cambiaron su orientación sexual. ¿Sí? Con un cambio de orientación sexual en animales, evidentemente pues ya no hay reproducción. ¿Sí? Porque era eso, era un cambio sexual completo. Entonces, hembras con hembras, machos con machos, pues no podían procrear. Entonces, ahí ya empieza a volverse un caos social, se pone interesante. Y bueno, de esta manera, poco a poco la colonia se fue dirigiendo hacia la extinción. Las ratas experimentales ya habían de alguna manera dejado de ser ratas, eran incapaces de tener relaciones sociales. Y aún después de que muchos de estos se llegaron a reintroducir, es decir, tomaron algunas de estas ratas ya socialmente rotas, guapas, complicadas y hermosos y afectados, y las regresaron a comunidades de ratas normales, por así decirlo, que no habían pasado por ese experimento. Bueno, los animalitos, las ratas experimentadas ya, permanecían aislados hasta la muerte. Ya no se reintegraban a la sociedad. Entonces, esto era un tipo de muerte social que precedía a la muerte física. Y los estudiosos así lo llegaron a mencionar. Estas ratas murieron 2 veces. Primero socialmente y después ya físicamente. Y de ahí, ahorita lo platicamos más, pero ve algunas cosas que se empiezan a checar. Me acuerdo de Japón, donde ya los japoneses dejan de tener sexo y prefieren tener muñecas sexuales. Me acuerdo de estos cambios de orientación sexual que se dan y que muchos dicen que está bien, que está mal, que es natural, que es antinatural. Y muchos otros elementos como también alguien que entró a una cárcel por asesinar a algunas personas puede reintegrarse a la sociedad después de cumplir su condena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es nada más
una probadita del experimento, porque de ahí, pues la cosa se pone peliacuda. Y Judith tiene algo que decirnos al respecto. Bueno, como lo menciona otra cosa, de este experimento salieron muchas cosas más y muchas conclusiones. Aquí mencionamos nada más unas pocas, que es desde la perspectiva que estamos viendo el experimento. Pero sí nos llama mucho la atención cómo estas ratitas comenzaron a cambiar su actitud y comportamiento con el tiempo, ¿no? O sea, una vez que tenían alimento, agua, que estaban en un espacio seguro porque no tenían depredadores, o sea, no se tenían que andar cuidando del gato y de los demás animales que se los comieran, pues nada más estaban preocupados por reproducirse, se reprodujeron hasta el punto que más allá del hacinamiento y del contacto físico, no era nada más eso, o sea, socialmente hablando, conductualmente hablando, literal, se rompieron. Y pasaron primero a comenzar a luchar, después llegó el momento que ya ni siquiera les llamaba la atención luchar y ya nada más se limitaban a comer, a dormir, no se querían reproducir, no se preocupaban por algo más y hay veces que me pregunto, humanos, ¿nos suena eso? Y bueno, establecer así tal cual una comparativa entre las ratas noruegas y los seres humanos, pues es complicado. O sea, tampoco nos vamos a poner así de que, ay, somos igualitos. La sociedad humana es más compleja por las características que tenemos como seres humanos. Y también la neta es que, spoiler alert, no contamos con recursos infinitos para hacer crecer la población indefinidamente hasta que colapse por otros factores. Pero quizás es esta complejidad humana la que, por una parte, porque somos seres pensantes, nos salve, o por otra parte, simplemente haga este colapso más cruel. Sí, porque somos repensantes como humanidad. Ahora, aquí hay algo interesante, y sí, Judith lo dijo y lo quiero recalcar. Este experimento no se extrapola y queda exactamente la sociedad de ratas con la humanidad. Hay muchas cosas que lo hacen diferente. De hecho, este experimento tiene varios críticos que dicen que fue un experimento cruel, con unos problemas de ética y enfocándose más hacia estas ciencias blandas que de pronto no te dan tantos resultados. En su momento, pero hablamos de que era en los 50s, pues sí, se le llegó a dar cierta intencionalidad, perdón, de enfocarlo a esto mismo nos va a pasar. No por muchos factores, porque aparte nosotros como humanidad tenemos una capacidad superior en cuanto al pensamiento, podemos organizarnos, etcétera. Pero en otros casos, pues sí se ve como que bastante similar y un tanto preocupante. Aquí sí quiero extrapolarlo con algunos casos que vemos, porque hay un libro que lo hemos recomendado muchas veces, nos gusta mucho, y tiene un apartado que trata de esto, es el libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, espero haberlo pronunciado bien, y tiene un rubro en el que explica que en experimentos con changos, con primates, sobre todo por esta similaridad con el ser humano, pues cuando hay un número mayor a 25, si no mal recuerdo, más de 25 animales pensantes, como puede ser un chango, un chimpancé, un orangután, empiezan ya a crear conflicto social. Más de 25 individuos en una especie no se pueden poner de acuerdo porque no pueden confiar en ellos. O sea, uno se pone de acuerdo y confía en un cierto número selecto de individuos. Nosotros, a través de los constructos que tenemos, constructos mentales, generaciones sociales de ideas, entonces podemos poner de acuerdo en muchas otras cosas, como el dinero. O sea, el dinero es un pedazo de papel, pero todos le damos ese valor de si este pedazo de papel vale ciertas cosas o representa otras cosas. ¿Sí? Algunos animales, o la mayoría, no pueden hacer esto. Entonces, más de 25 individuos en un grupo ya empieza a complicar las cosas. Aquí hablamos de miles de ratas. Entonces, eso implica que sí, ya hay un choque, tal vez por la misma necesidad de mantenerse vivos, de preservar la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nosotros, seres humanos, que pensantes, nos comportamos peor que animales. Y algo que se ha notado mucho es que tenemos este comportamiento de manada. Generalmente una persona, 2, 5 personas no tienden a hacer estos desfiguros, problemas, vandalismo, etcétera.
pero muchas veces cuando se juntan grupos muy grandes, como que el IQ, entre más personas hay, menos IQ general hay, y nos volvemos verdaderas bestias, que podemos acabar en eso y podemos acabar destruyendo propiedad ajena, lastimando a personas o matando a algunos. Ahí tienen este triste caso célebre de las personas, se les reconoce como americanistas porque tienen la playera, pero no quiero atacarlos como si fueran el grupo, solamente por irle a ese equipo, creo que le puede pasar a cualquier persona. Pero como de pronto entre 3, 4 se empiezan a perder esos límites y golpean a alguien hasta la muerte. Y como esto hay montones de ejemplos en todos lados. Entonces, si hay una pérdida de individualidad cuando el grupo empieza a ser grande y dejamos de tomar decisiones por nosotros mismos. Y eso sí nos puede, sin querer queriendo y respondiendo ya como animales, orillar a este tipo de comportamientos. Les digo, asexuales, por ejemplo, hay un alto índice de personas asexuales hoy en día que no se daba antes. Al contrario, antes éramos bien jariosos todos y a nivel generacional, y ahora se ha empezado a perder. Y los números nos dicen que para dentro de una década o dos, me parece que era 2050, no estoy muy seguro, vamos a tener mayor número de muertes que de nacimientos. Por primera vez en la historia de la humanidad se va a invertir ese valor. Entonces, a lo mejor llega un momento en el que podamos colapsar en esta parte de ya no tener hijos. Y no solamente eso, tal vez los gobiernos digan, hay que tener hijos, lo que hacen muchos, vamos a darte un subsidio si tienes hijos. La gente diga, gracias, pero no quiero, por la razón que sea, porque aparte todas son válidas, pero nos puede llevar a ese colapso. Y es solamente, les digo, un reflejo de este experimento muy en cortito, muy acotado, porque de nuevo, quiero dejarlo claro, no representa este experimento con ratas lo que puede pasar con la humanidad, pero tampoco hay que dejar de ver que de pronto nos comportamos vagamente como animales. Sí, claro, y antes de que nos acusen de ecofascistas, estamos dándole... el término. Creo que sí lo soy. Pues igual y sí somos, ya nos tendremos que echar un cafecito para discernirlo. Pero bueno, antes de que nos acusen de ecofascistas o nos asustemos, el ejemplo que da Draco, que es en cuanto a tener hijos, es uno de los tantos ejemplos por los cuales puede existir este colapso social, ¿no? O sea, él mencionaba aquí ligado al universo 52, al universo 25, perdón, siempre invierto los números. El número 52 es el universo de los cómics de DC, por cualquiera, para que vean. Exacto. Dato ñoño. Dato geek. Entonces, es la relación respecto al universo 25 por la sobrepoblación, pero a mí lo que me deja pensando, por ejemplo, es en el caso específico de los humanos y de la sociedad como tal humana, es que también se puede dar un colapso porque ya no creemos en las instituciones civiles. Entonces, creo que ese es un punto también bien interesante porque al menos lo he visto en las nuevas generaciones y además de que ya no quieren o no queremos tener hijos, y yo no soy tan chava, o sea, hablo de las nuevas literal generaciones, también hay como que esa tendencia a ya no creer como tal en el sistema o en las estructuras civiles y sociales. Lo cual me da esperanza, y a lo mejor es muy Juditlandia, es que este colapso social que se llega a dar en la humanidad, uno, a lo mejor no me toca a mí, o sea, le tocaría a las próximas no sé cuántas generaciones. Y dos, es que en vez de que exista un tipo Mad Max, o sea, que ya sea así todo posapocalíptico, a lo mejor realmente aprendemos, entendemos, evolucionamos y nos convertimos en una mejor especie. Esa es mi particular ilusión y a lo mejor un mundo utópico. Aunque experimentos como estos, que si bien no se pueden equiparar las ratas de Noruega con los humanos, estos estudios sí han servido como base para nuevos estudios de urbanización y movimiento urbano, indican que las cosas no van a ser así. Vienen escenarios bastante complicados. Ay, Judy, ¿qué más quieres? ¿Una rosa blanca que aparezca de pronto? Ay, ¿esta rosa qué hace aquí? Por favor. Si estamos en una pandemia donde la gente está muriendo por millones y no entendemos, no crecimos como humanidad en eso para apreciar las cosas buenas que tenemos, para apreciar ese abrazo que nos hizo falta, para apreciar ese respeto a los demás, para decir, tengo un catarro sencillo, sí es catarro, no es COVID, voy a usar con mayor medida de cubrebocas. Si no tenemos eso,
Yo no quiero ser negativo, pero sí realista. Lo más seguro es que vayamos hacia un colapso, porque además lo hemos visto antes. Uno pensaría, sí, las ratas, son animales estúpidos, sí, sin ofenderlos, nada más como una descripción de ellos. Nosotros somos reinteligentes, uy, qué padre. Sí, pero tenemos de ejemplo otra vez el Imperio Romano. El Imperio Romano ya había llegado a aspectos como los vomitorios. Los vomitorios eran lugares en los que uno iba a vomitar después de comer. ¿Por qué? Para seguir comiendo, porque era muy rico comer. Bueno, nosotros no sé si tenemos eso. Hay algunos problemas que ya se empiezan a ver, la bulimia, por ejemplo, pero también tenemos excesos. Hoy en día podemos pedir cualquier cosa por internet. ¿Sí? O sea, y ya de verdad llegamos a excesos como que nos venden mandarinas sin cáscara dentro de un blister de plástico duro para que llegue a tu casa. O sea, ¿para qué le quitas la protección y le pones otra protección que es más complicada, más cara? Pero a ese nivel de tontería hemos llegado. Y no solo eso, nos ufanamos de hacerlo. Y compramos un pastel ponga usted en la línea el nombre de la cadena que le guste comprar en línea o en vivo, y somos muy felices con el pastel, pero no nos damos cuenta de dónde vino ese pastel, cómo se hizo, cuántas personas estuvieron involucradas, y esto también implica un colapso, porque estamos destruyendo no solo el ambiente cercano, sino ambientes lejanos. Entonces estamos, y ya son números de la ONU y de muchas instituciones, nos estamos acabando más o menos 3.5 planetas al año. Es decir, nosotros como humanidad, lo que el planeta nos podría dar, lo estamos consumiendo 3.5 veces. Hagan cuentas y van a ver que sí, vamos hacia un colapso. Y pues ni es para espantarse, ni es para echarle la culpa a nadie, ni para señalar a otros, ni para salir corriendo a la calle a rezar. Es para saber que hacia allá vamos. Y lo podemos ver en calentamiento global, lo podemos ver en economía, lo podemos ver en pandemias. Entonces, Radiovac quiere espantarnos, Radiovac quiere evangelizarnos, Radiovac no, Radiovac le dice, esto está pasando. Y es lo que está pasando y es la neta. El experimento 25 es tal vez una probadita de extrapolado con ratas a lo que podríamos llegar. Y sí, no se preocupen, no les va a pasar a ustedes. Tal vez, si esto va al mismo ritmo, le pase a sus hijos, a los hijos de los hijos, pero a los hijos de los hijos de los hijos, es decir, 3 generaciones, se los firmo que les va a pasar. Estamos a nada de colapsar. Hay gobiernos que ya no pueden consigo mismos, hay gobiernos que no tienen dónde sacar para poderle dar lo necesario a sus ciudadanos. Pero los ciudadanos también exigimos que, no, a mí no van a decir qué hacer, a mí no van a poner un tapabocas porque ¿cómo va a ser eso? Entonces, es un problema de muchas aristas, así se da. Queríamos traerlo por eso, para que de pronto hagamos esta conciencia. Y les voy a ser bien sincero, igual que Judith, tengo la esperanza de que podamos de una manera inteligente unirnos y contrarrestar esto, pero tengo la certeza de que no va a pasar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que nada más, prepárense. ¿Qué pueden hacer? Aprendan y enseñen a las nuevas generaciones a ser un poco más cuidadosos con lo que consumen, a preparar sus propios alimentos, a cultivar sus propios alimentos, a ser minimalistas, es decir, necesitar menos de otras cosas. Eso no va a salvar el mundo, pero les puede dar una mejor oportunidad a ellos. Y si no, en unas de esas, ya siendo exagerado, enseñas también hasta el manual de supervivencia zombie, porque no va a haber zombies de los de películas, pero sí va a haber personas en la calle que roben por 1 litro de leche, que maten por unos cuantos pesos. Ya lo estamos viendo, ya está pasando. No hay que ser catastrofista, pero sí hay que ser realista y tener cuidado con eso. Entonces, perdón por el mensaje tan cruel, pero más vale que se diga, y se tenía que decir y se dijo, a que de pronto pues nos agarre un poquito en curva por creer que esta sociedad de alta tecnología hace que todo esté bien. Ojalá y no, ojalá esté equivocado, de verdad, ojalá esté equivocado, pero algo me dice que no va a ser así. ¿Qué digo después de esto? O sea, en lo personal me da ansiedad, como dice el perrito, cada vez que toco temas como estos, cada vez que los leo, que los estudio, que los platicamos. Pero pues ni modo, o sea, como una vez dijo una persona sabia y cercana que conozco, pues ni modo, aquí nos tocó estar y ya, ¿no? O sea, y como decimos aquí en Radio Vax, sin Yolanda, Mari Carmen, y a hacer lo que nos toca hacer las cosas bien, a echarle ganas, a prepararnos y pues a seguir adelante. O sea, ya
ya que les digo, tengo la esperanza, pero después veo que hay personas que gastan 15 millones de pesos casi en una bolsa y dices, no, no tengo esperanza en la humanidad. Y no la merecemos, Pero bueno, esa es la gran verdad. Como humanidad no la merecemos. Ahora les voy a dar la buena noticia para que no se vayan con tanta tristeza. Después de que la humanidad colapse, sea como sea, va a resurgir una nueva humanidad y otra vez empezarán de cero y otra vez colapsarán y así vamos. Y cada colapso vamos aprendiendo un poquito más. ¿Sí? De los romanos aprendimos muchas cosas. De esta generación moderna se aprenderán nuevas cosas y eventualmente esa evolución nos llevará a un mejor punto. A menos que un día colapsemos tan gacho que no podamos resurgir y ni modo. O sea, de nuevo, nos lo merecemos. Esa es la gran neta. Tal vez no en lo individual, tal vez tú que me escuchas no te lo mereces, pero como sociedad, así es y no podemos ir más allá de eso. Pero bueno, sí, era nada más para que lo supieran. Les mando un abrazo y los quiero mucho. gracias. Abrazo recibido. Y también como dice Yuval, o sea, en el mismo libro de Animales a Dios, es así, ambientalistas, animalistas, moralistas, ni se preocupen. Cualquier cosa solito, la tierra, el sistema, como quieras llamarlo, se sacude, no se extingue y comienza a pintar su nueva obra de arte desde cero. Sí, no somos tan importantes como creemos, la neta. Pero nos encanta jugar que sí. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar, Craco? No, agradecerles. Y pues bueno, de nuevo una disculpa por ser un poco cruel con el planteamiento, pero creo que es mejor hablar con esta crueldad verdadera que mantenernos con mentiras dulces. Así es. Recuerden que les damos consejos neta, como se los daríamos a un amigo, y si a lo mejor nos dicen, no, es hipócrita, nos estamos atreviendo a decirlo al aire. Esto queda colgado en internet y no hay, creo que mayor evidencia de que no es algo que no nos diríamos entre cuates. Entonces, si ustedes conocen a alguien que anda medio despegado de la realidad, ya sea que se siente hecho a mano, que es demasiado consumista, que a lo mejor se siente ratita noruega, pues compártanle este episodio y esperemos pues que le caigan también algunos 20. Así es. Y bueno, ya para cerrar con mejor sabor de boca, les comento, la siguiente semana va a estar interesante. Vamos a hablar de tribus sociales. Recuerden que hemos hablado de esto a través de varios programas. Y esta vez toca el turno a los cosplayers. Vamos a tener una invitada de lujo que nos platicará sobre este mundo tan interesante y que además ha recobrado un auge porque antes los cosplayers eran los geeks, los frikis del salón, que ahí se disfraza, mira, y ahora no, ahora todo el mundo quiere conocer a esos cosplayers y todos tenemos ese gusanito por disfrazarnos, pero nada más somos re hipócritas y ahí andamos viendo la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga del propio. Pero siguiente semana platicaremos sobre cosplayers, todo este mundo, de qué va, cómo se hace, qué ganan, qué tan caro puede ser hacer un cosplay, cuándo se hace, puedo participar en concursos o nada más porque sí. Todo esto lo estaremos resolviendo, platicando y comentando la siguiente semana. Recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2. YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. Muchas gracias a los que escucharon y nos comentaron el episodio anterior de Esa es la actitud. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.